biografía de Anne K. Miller, especialista en literatura británica. El libro se llama Mary Shelley, su vida, su ficción, sus monstruos. Tenía que hablarles de ella porque, uno, me encanta Mary Shelley. Dos, es un personaje que siento que está viviendo una reivindicación muy importante a partir de que han cobrado fuerza como aspectos del movimiento feminista. También porque, pues es octubre, mes de Halloween, mes de monstruos. Y por supuesto uno de los monstruos más famosos en la historia de la literatura universal y también del cine, por cierto, y de la cultura popular, es Frankenstein, el monstruo que imaginó Mary Shelley. Bueno, que en realidad Frankenstein es el doctor, ¿eh? Eso siempre se nos olvida. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el doctor que creó al monstruo. A propósito de estos temas de feminismo, Mary Shelley, ¿verdad? Como les contaba, es octubre y entonces me pareció que era un momento muy propicio para recomendarles esta lectura. Es una lectura que creo que los puede acompañar muy bien en este mes, porque pues Mary Shelley es principalmente conocida como la autora de Frankenstein. Aquí me están diciendo el moderno Prometeo. Efectivamente, pero ese era el subtítulo del libro. El monstruo no se llamaba el moderno Prometeo. Pero bueno, eso habla mucho como de la poética y del concepto del libro, ¿no? Esta idea del moderno Prometeo. Exacto, la criatura es el supuesto monstruo. Ya ven, el monstruo no tiene nombre. Y aquí nos dice Carol Rosas justo eso, la criatura es el supuesto monstruo, aunque en realidad es más humano que el doctor Víctor Frankenstein, que a mi gusto es el verdadero monstruo de la novela. Sí, Carol, yo estoy de acuerdo. Y se trata también un poco como del ser humano, ¿no? Que juega a ser Dios y etcétera. Justo por ese tema de los monstruos, de Frankenstein, que pues es uno de los personajes que aparece siempre este mes en las decoraciones de papelería y etcétera. Aquí amamos el Halloween, por cierto. Pues pensé que sería un buen mes para leer esto. Sí tengo que decirles una cosa. El libro, en teoría, no es una historia sobre la escritura de Frankenstein, ¿sí? Digo muy en teoría, porque a pesar de que la autora empieza un poco hablando de esto, de cómo pues toda la figura y el pensamiento de Mary Shelley se ha centrado solo en este tema, un poco injustamente, ella como que para contrarrestar esto quiere abordar su escritura de una manera más amplia, sus textos, su vida, sus intereses, su contexto, pero la verdad es que sí, la mayoría del libro se enfoca en Frankenstein. O sea, yo creo que la mitad o 2/3 partes del libro hablan mucho sobre Frankenstein, pero no deja de ser interesante porque pues sí, es de estos personajes muy icónicos que todos conocemos, que todos ubicamos, que seguramente hemos visto las películas. Ahorita, por cierto, entre paréntesis, también les voy a hacer una recomendación de cuáles para mí son las mejores. Pero hay mucho más que hablar de Mary Shelley y creo que lo que sí hace muy bien es, si bien se centra mucho en Frankenstein, lo entiende en su contexto y sobre todo lo vincula mucho a la propia vida de Mary Shelley, ¿no? Es decir, qué cosas sucedieron en su vida que de cierta forma la llevaron a escribir esto o que se ven reflejadas en el libro. Y también lo que me pareció interesante es que es una biografía con una visión muy crítica. Es decir, no solo nos cuenta su historia, sino también nos cuenta cómo otros han contado su historia y hace un análisis también de eso, ¿no? De qué se ha dicho, qué se ha escrito sobre ella, cuál ha sido la perspectiva dominante a lo largo de la historia sobre su vida y su obra. Habla también de, por ejemplo, cómo a pesar de ser uno de los libros más vendidos, más leídos en la historia de la literatura universal, como les decía al principio, cómo durante mucho tiempo se hizo menos. Era como un libro que la propia autora dice que se consideraba algo así como literatura adolescente. Y creo que eso también habla mucho de la manera tan injusta en la que abordamos, uno, la literatura de las mujeres y por otro lado la literatura de terror, que es un tema al que también le traigo ganas de abordarlo quizá en una charla confinada, porque hay grandes escritores de terror, son algunos de los libros más leídos y sin embargo siempre se hacen menos, sobre todo desde el punto de vista académico. Entonces Miller, la autora, también aborda un poco esto, ¿no? Como esa visión ha sesgado también la manera en la que se ha hablado de Mary Shelley. Lo que es interesante es que aborda todo lo que involucra Frankenstein, la escritura de Frankenstein, la manera en la que se ha analizado y leído Frankenstein a lo largo de los siglos ya, porque es un libro del siglo XIX. Sin embargo, también habla mucho de la relación de Mary Shelley con los otros personajes de su vida, también como esa relación con su padre, con su madre, con su esposo sobre todo, también han marcado mucho la manera en la que Mary Shelley es estudiada. Es interesante también, sobre todo entendiendo en qué época se escribió la biografía. Como les decía, es una biografía escrita en 1988 y ese es un momento en el que los estudios de género van a cobrar muchísima fuerza
en las universidades, sobre todo en las universidades estadounidenses. Entonces este también es un libro que hay que entenderlo en el contexto en el que fue escrito, porque ella quiere romper mucho con estos mitos. Sobre todo habla de cómo la manera en la que la obra de Mary Shelley y su pensamiento había sido interpretado durante mucho tiempo se abordó desde su esposo. Básicamente Mary Shelley como una mujer que todo lo que ella creía, pensaba, reflexionaba era por la influencia de su esposo, que en esa época era más reconocido que ella. Que esa es una de las grandes ironías de la vida o de la gran justicia poética de la historia, es que ahora ya casi nadie se acuerda de Percy Shelley, pero todos recordamos a Mary Shelley precisamente por Frankenstein. Percy Shelley era un personaje muy prominente en su época, un poeta muy reconocido, de ideas muy liberales, un progre, diríamos ahora, pero liberal en su época, ¿no? Pero Mary Shelley no era ajena a esto. Mary Shelley era hija de una de las primeras feministas en la historia, entonces... ¿Era hija de su papá? Era hija de su papá también, que era un hombre muy liberal y muy progre hasta que murió. La mamá de Mary Shelley se casó con otra señora muy conservadora, pero las ideas de Mary Wollstonecraft eran tan radicales para su época que incluso le costó mucho desprestigio intelectual y social. Entonces Mary Shelley también traía como esa carga de su madre, pero en vez de verlo como algo malo, ¿no? Porque pues sí, a veces la veían un poco como la pestada, ella realmente adoptó muchas de esas ideas. Entonces, bueno, este libro creo que precisamente desde esta perspectiva de género es muy interesante y también entender el contexto en el que Mary Shelley escribió, sobre todo lo que significaba ser mujer en esa época también, cómo todo eso se ve reflejado en sus textos. Es una mujer también a la que se le permitieron muchas cosas por su linaje intelectual, ¿no? También por estas relaciones intelectuales, ¿no? Entre ellas su esposo, pero también por su propia obra. Era una mujer que en una época en la que era impensable, por ejemplo, escribió sobre política. Entonces, tiene como muchas aristas Mary Shelley que creo que este libro intenta abordar, aunque como les decía, sí se enfoca mucho en Frankenstein. No que eso sea malo, es su obra más conocida, simplemente creo que a veces me hizo falta saber más sobre algunos otros aspectos de su escritura, de su trabajo. Entonces, pues léanlo, un gran libro para este mes de octubre, Mary Shelley, Su vida, su ficción, sus monstruos, de Anne K. Miller, editado por Akal. Les iba a decir algunas recomendaciones sobre como para complementar este libro. Vean, por supuesto, la película de Frankenstein de los años 30 con el grandísimo Boris Karloff haciendo de la criatura. Se las recomiendo muchísimo. También les recomiendo mucho la versión de Kenneth Branagh. Para mí, creo que es la mejor película, la mejor adaptación de la novela. Kenneth Branagh, que por supuesto es director, guionista, actor, productor. Él hace todo. Él es Victor Frankenstein, él la dirige, él la produjo, él hizo la adaptación. Es mucho más fiel al libro que la de Boris Karloff. La de Boris Karloff es fantástica simplemente porque yo soy muy fan del cine de esa época y entonces me encantan los efectos chafas y me encanta que sea en blanco y negro, y Boris Karloff me parece maravilloso. El pobrecito además vivió toda su vida como con el estigma del monstruo, o sea, es como un caso típico de estos actores que los encasillan, y el pobre también en parte porque era muy feo, ¿no? Como que él era un actor muy serio, pero lo encasillaron en eso también por pues francamente una discriminación. Hay que hablar más de esa historia de Boris Karloff, por cierto. Es como un personaje un poco triste. Pero bueno, vean la de Kenneth Branagh y vean la película sobre Mary Shelley que está en Netflix, y yo creo que con eso van a tener una visión muy buena, muy general de Mary Shelley que complemente este libro. Hay algunas otras versiones. Está también la esposa de Frankenstein, ¿verdad? La película. Pues a mí no me gusta tanto, me gusta más la primera. Pero bueno. Es que en la versión de Kenneth Branagh la criatura es Robert De Niro. O sea, es de verdad muy buena, muy buena. La versión de Elle Fanning es la que les acabo de decir, pero esa no es Frankenstein. Esa es la vida de Mary Shelley. Esa versión de Elle Fanning es la que encuentran en Netflix. Entonces, bueno, esa es la recomendación literaria. Y